Bien, recuerda que el modo estricto es solo para las type declaration de tipos de dato escalar. Fíjate que, pues no sé si ya te lo haya explicado aquí, pero pues en PHP puedes importar archivos desde un script, puedes importar otros archivos. Fíjate que me voy a crear aquí un archivo que se llame principal.php y básicamente me lo voy a traer esto para acá. Pum, me lo pongo acá, todo muy bien. Y fíjate que aquí ya voy a dejar el modo estricto y aquí simplemente voy a dejar la definición de la clase producto, producto printer y la clase persona. Fíjate que como te digo, para importar archivos en PHP tenemos 4 formas. No voy a profundizar ahorita, ya en su debido momento lo vamos a ver. Fíjate que para importar archivos desde un script tenemos la forma include once y require once. Fíjate que tenemos estas 4 formas de importar archivos desde este script. Fíjate que aquí estamos en principal y básicamente principal va a consumir el script llamado script.php. Entonces, esto por un lado, y fíjate cómo aquí tenemos strike types. Entonces, la sutil diferencia, no voy a profundizar ahorita en la importación de archivos, pero básicamente include y include once se usa cuando tú quieres importar un archivo y que en caso de que haya error no te mate el resto del script. Y require once lo debes usar cuando quieres importar un archivo y si por algún motivo falla, no quieres que el script se siga ahora sí que ejecutando. Si require once trata de importar un archivo y no puede, va a matar todo el script y ya el resto no se va a ejecutar. En cambio, si tú usas include once, si el archivo por algún motivo no se puede importar, pues no te va a matar el script de un golpe, va a seguir ejecutándose el resto del script. Esa es la sutil diferencia, pero ya cuando lleguemos a esa sección vamos a profundizar un poquito más. Entonces fíjate que script.php y principal.php pues están en la raíz del proyecto. Por consecuencia aquí simplemente es necesario nomás poner include y entre comillas el nombre del script que queremos importar. En este caso ese principal.php queremos importar script.php. Entonces le decimos que script.php. Como está en la misma ruta, pues simplemente se manda, en este caso simplemente mandamos poner el nombre del script. Entonces fíjate que lo que va a pasar, vámonos a principal y fíjate cómo tras bambalinas 1.20 se está convirtiendo a float. Pero tú te estarás imaginando, fíjate que estamos convirtiendo de string a float. Pero tú te estarás preguntando, ¿por qué es esto posible si yo puse aquí declare strict types? Pues déjame decirte que en este caso, hablando de importaciones, el script, por decirlo de alguna manera, el script padre, no sé cómo lo quieras ver, el script principal, como así le puse yo, básicamente, cuando tú utilizas el modo estricto, pues básicamente va a tener prioridad el archivo que consume ese archivo en cuestión. Por ejemplo, fíjate, aquí tenemos strict types igual a 1. Sin embargo, pues está haciendo la conversión implícitamente. Quiere decir que este strict types lo está ignorando. Este debe de venir, ahora sí que debe de venir mejor acá, para que ahora sí tome el modo estricto. Fíjate que guardamos y fíjate cómo aquí ya me dice que esperado tipo float, pero le dimos un string. Entonces, básicamente, una declaración strike types como esta que tenemos aquí se debe de aplicar al archivo desde el que se realiza una llamada y no al archivo en el que se implementa una función o método. Por lo tanto, es el código del cliente consumidor, es decir, el que va a consumir nuestras clases o archivos, el que debe de imponer el modo estricto. En este caso, script.php, aquí tenemos la definición de las clases, de las funciones y los métodos en sí. Y este script
principal.php es el que está consumiendo a ese archivo. Entonces el cliente, el script consumidor, este que va a consumir los archivos, es decir, que utiliza include, es el del archivo en el cual tenemos que poner el modo estricto. Por consecuencia, fíjate cómo aquí ya da un error. Entonces fíjate que esto es un poco confuso. Esto es un poco confuso porque el modo estricto se debe aplicar al archivo que va a consumir a ese otro archivo. En este caso, cuando estamos importando o viéndolo de esta manera, el principal.php, el script principal.php se conoce como caller. ¿Por qué caller? Que en español sería el llamador o el que llama. El que llama. En este caso, hablando de importación de archivos y de modo estricto, es en el script caller, es decir, el archivo desde el que se realiza una llamada a otra función. En este caso nosotros estamos llamando a este script, este principal.php está llamando a la clase persona. Entonces, por consecuencia, principal.php se le conoce como el caller. Y este simplemente es el script que implementa la funcionalidad. Entonces, como resumen, el script llamante, el caller, es el que debe de aplicar el modo estricto y no el script que define la funcionalidad. En este caso, la funcionalidad son las clases, son estas clases. Aquí estamos implementando, tenemos la funcionalidad de la clase producto y tenemos la clase persona y la clase producto printer. Entonces este método es el que define o implementa la funcionalidad. En este caso son 3 clases y este código, este principal.php es el caller, es el llamante. Aquí es llamante. Este método es el que consume a ese otro script, Entonces, por consecuencia, el modo estricto se debe de aplicar al código que llama. Entonces, esto es algo bien confuso que debes entender, que el código llamante es el que debe de imponer el modo estricto y no donde se define la funcionalidad. Esto también aplica para require. Punto y coma. Recargamos y fíjate cómo sigue funcionando igual. Y fíjate cómo aquí nos da el error. En cambio, si ya se lo pasamos como nos lo pide, en este caso 1.20, pues fíjate cómo ahora sí nos va a dejar tranquilamente. Entonces, esto es algo bien confuso que tú debes de aplicar. Tú debes de aplicar el modo estricto en el código que va a llamar a esa otra funcionalidad. Es decir, se puede ver como que el código llamante es el que tiene más prioridad y en cambio el de la definición de la función, ese no se considera. Básicamente entonces tú como resumen, por lo tanto, es el código del cliente, es decir, el que consume las clases, la funcionalidad, los métodos, el que debe de poner el modo estricto y no donde se define la funcionalidad. Espero y la hayas entendido, es muy confuso la verdad, pero simplemente con que te acuerdes que el código consumidor, el código llamante, es el que debe de aplicar el modo estricto y no donde se define esa funcionalidad en cuestión. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Bendiciones.